bueno, ya la presentación ya estuvo hecha, vengo de la Universidad de Quilmes, traigo un trabajo que va a tratar de configurar dos palabras clave, una fake news y la otra es posverdad, tiene que ver con el periodismo digital, con la actualidad de las prácticas periodísticas y buscar una genealogía de esas palabras, buscar una definición, intentar entre todos pensar estas cuestiones. Para empezar, quería empezar con una imagen que es esta, que algunos de ustedes, muchos y muchas de ustedes la deben recordar. Fue una campaña publicitaria de un medio de comunicación que parecía una confesión, ¿no? Digamos, ¿no? Se puede hacer esto, se puede hacer lo otro. Una demostración de poder también es, ¿no? Podemos hacer lo que queremos, cualquiera de estas dos cosas, sin explicitar cuál estaban haciendo en ese momento o cuál era la que llevaban adelante, y una gráfica después, esas intervenciones que se hacen en la calle. Quería que nos quedáramos un ratito con esto porque vamos a volver acá en algún momento. Este es el título de lo que les quería presentar hoy, que es un título amplio, es menos de una charla y más de un capítulo de libro, porque proviene de un libro que voy a hacer referencia todo el tiempo, un libro que salió en febrero pasado, que se titula La posverdad, una cartografía de los medios, las redes y la política, de los compañeros Roberto Parisi y David García Marín, de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en el cual participamos como proyecto de investigación desde la Universidad de Quilmes junto con ellos y llevamos adelante esta publicación, en donde me tocó aportar un capítulo, que es lo que les voy a contar ahora, que lleva adelante un desarrollo teórico-conceptual, ¿no? El libro tiene una perspectiva teórica-conceptual desde donde pudimos aportar un poco. Ahí les dejo algunos de mis contactos, como para empezar, este es mi Twitter, ¿no? Leonardo Murolo es mi nombre, por si quieren intervenir desde ahí, prometo responder todo lo que surja de acá, retuitear, responder y demás. Si fuera por Instagram es al revés, es Murolo Leonardo, también estamos por ahí. Esta es del libro, una imagen que es la que conseguí. Vamos a empezar por dos palabras clave. Hay un momento de explicitación de conceptos que es necesario, hay una diferenciación de estas dos palabras, que las vivimos utilizando, las utiliza el periodismo, las utilizan las ciencias sociales, pero también el común de la gente, digamos. Nosotros consumimos medios y estamos alfabetizados en medios, en las prácticas alrededor de los medios de comunicación, y es totalmente común que nosotros hablemos de rating, de zapping, de maratonear, de spoilear, de filtrar, de muchas cuestiones que pertenecen a la industria, que la industria las está viendo para producir contenidos, pero nosotros somos quienes las creamos, quienes las llevamos adelante. Estas dos palabras también entran en esa lógica, ¿no? Posverdad y fake news, si las vivimos utilizando sin diferenciarlas, es el rol de las ciencias sociales, de los investigadores, las investigadoras, echar luz alrededor de estos conceptos. Y vamos a pelearnos un poquito con estas palabras. Fake news, bueno, una noticia falsa. ¿Por qué uno se va a pelear primero con estas dos palabras? Bueno, y empecemos, digamos. ¿Por qué están en inglés? ¿Por qué decimos fake news y no decimos noticias falsas? Anda por las redes ahora, en estos últimos días, un GIF que muestra todas las formas en que se puede decir mentira en español. No sé si alguno de ustedes lo vieron. Y ahí, cientos, ¿no? Embuste, falsedad, mendaz, no sé, muchas formas de decir que algo es falso, es mentira, es intencionalmente falso, etc. Pero fake news. Y bueno, y fake news entra en la cola de muchas palabras como decir, no sé, stalkear, spoilear, ¿no? Me hace ghosting. ¿Vieron que ahora se hacen ghosting? Los videos se mandan nudes, digamos, ¿no? Y bueno, son las prácticas se hacen match, ¿no? Hay cosas que están buenas. Digo, las prácticas digitales con los medios de comunicación, nosotros las reconocemos y tienen un nombre. Bueno, ¿qué pasa cuando empiezan a proliferar en las redes unas noticias que son de dudosa procedencia? Bueno, enseguida tiene un nombre, fake news. Un poco más nos vamos a pelear con la idea de posverdad porque tiene unos correlatos un poco más importantes para las ciencias sociales, pensar que exista algo que es la verdad, ¿no? Pero vamos a avanzar un poco en esto. La fake news, podemos identificar algunos enlaces. Quiero ingresar primero por el mundo digital para después irme del mundo digital y pensar el periodismo en general. Pero hay enlaces en donde podemos encontrar noticias falsas. En primera instancia, títulos falsos que luego se desmienten o atenúan en el cuerpo de la misma nota. ¿Quiénes hacen en general esto? Medios conocidos, medios tradicionales, medios que los tomamos como referencia, que marcan agenda. Es una trampa. Ahí apareció el sonido. Epa, ahí va. Está un poco alto, ¿no?
¿Siguió? Ahí está. Bueno, estos enlaces pueden provenir de medios reconocidos, tradicionales, que apelan generalmente al uso del condicional en sus enunciaciones. Ustedes recuerdan o habrán visto muchas veces podría, habría sucedido, etc. Ahí, per se, no hay una falsedad porque no lo está afirmando, pero luego el contenido de la nota no lo va a afirmar fehacientemente o nos damos cuenta que no había elementos ni para decir que habría. Entonces, podemos calificar estas noticias como noticias falsas y bueno, si somos agudos lectores, queremos informarnos, porque un rol social de los medios de comunicación como institución en una sociedad moderna es informarnos, bueno, es una falsedad, no están cumpliendo con eso. 2, ¿hay títulos falsos con notas falsas? Sí, por supuesto. Se trata, en general, de sitios dedicados a fake news, ¿no? Dedicados en el universo, en el espacio de las redes sociales para venir a empantanar estos contenidos, que son desarrollados dentro de los cánones de los géneros periodísticos y con esto... Está un poco alto, chico. Me escucho, me desconcentro. ¿Qué sucede acá? Los géneros periodísticos, esto lo quisiera subrayar. ¿Qué sucede con los géneros periodísticos? Algo que aprendemos sin darnos cuenta siendo lectores de medios. Lectores de medios, televidentes, escuchando radio, aprendemos los formatos, aprendemos la crónica, aprendemos la entrevista, aprendemos la noticia. No hace falta ser periodistas para reconocer la verosimilitud de los formatos periodísticos. Si una noticia está escrita, está narrada, está editada dentro de los cánones del periodismo, nosotros la vamos a leer desde ese contrato de lectura. Luego, el contenido es el que va a aportar su dimensión de falsedad en este caso. Pero bueno, son páginas menos reconocidas que están sostenidas en noticias falsas. Y el tercer sentido, la tercera forma que podemos encontrar son notas inexistentes, enlaces que no nos van a llevar a nada, nos van a llevar a páginas en blanco. Estos existen y muchos en las redes, porque se trata de sitios dedicados exclusivamente a esto, con páginas vacías que apelan a la práctica del escroleo, ¿no? Que no abran los enlaces. Ustedes saben que la mayoría de los usuarios de Internet se informa mediante las redes sociales virtuales, las cuales no crean contenido. Facebook, Twitter, Instagram e incluso YouTube. YouTube podría tener su salvedad, pero no crean contenido. Somos nosotros, los usuarios y las usuarias, que si un día decidimos hacer huelga y no escribimos nada a 24 horas, ahí está en blanco, digamos, ¿no? Hay publicidades en los márgenes y no más que eso. Entonces, allí nosotros practicamos el escroleo y vemos una selfie, un meme, un GIF, los estados de nuestros amigos en vacaciones y en el medio enlaces, muchos enlaces. Información de deporte, espectáculos, política, etcétera, que si ingresáramos a verla y a leerla completa, a toda y cada una de las que aparece, no nos alcanzarían las horas del día. Por lo tanto, la práctica de escroleo es muy común para informarnos y nos informamos mediante títulos. No es culpa nuestra eso, ni un problema como usuarios de los medios, ¿no? Tiremos la pelota a los productores de contenidos, no en nuestro terreno. Nosotros escroleamos porque no podemos leer y ver todo. Entonces nos informamos muchas veces, sobre todo en géneros que nos interesan un poco menos, ¿no? Solamente con titulares. Allí podríamos toparnos con cualquiera de estos tres casos, ¿no? Sino la labor que se nos va a endilgar también a las audiencias es, por supuesto, chequear la información. Pero bueno, alguien no la chequeó antes si tenemos que hacerlo nosotros como televidentes o usuarios de Internet o audiencias de las radios, etc. Posverdad, vamos a pelearnos un poco con este otro concepto. La posverdad es un paraguas un tanto más amplio que las noticias aisladas. Hay una condición, ofician como una condición de posibilidad para la existencia de las fake news. Las fake news pueden aparecer todo el tiempo, todos los días. Tienen la forma de cualquier otra narrativa de Internet, que es lo efímero. Una fake news dura lo que un tweet, lo que una selfie, lo que un meme, 6 horas, 7 horas, un día, ustedes sabrán, digamos, no dura mucho. Pero su condición de efectividad se debe a un paraguas más amplio, a una posverdad instalada. La posverdad no solamente es mentira, sino que se construye con una suma de noticias falsas, de las cuales no importa su falsedad porque operan como reafirmación de aquello que las audiencias previamente han incorporado como verdadero. Avancemos. Opera más en un plano emocional que en el racional,
tiene sustento más en los sentimientos, ¿no? En la construcción de ciertos sentimientos que en los datos contrastables. Y tanto la posverdad, a modo imaginario más amplio, como las noticias falsas que la sustentan, deben estar construidas bajo el rigor de la verosimilitud. Tiene que ver con lo que hablábamos antes, quizás los géneros periodísticos. Los géneros periodísticos ofician como verosimilitud. La noticia, la crónica, ¿no? Las formas del epígrafe debajo de una fotografía, los titulares, el lugar de la forma en una página. Digamos, ahí oficia cierta verosimilitud. Decir, por ejemplo, que un político corrupto tiene una cuenta bancaria en el exterior con muchos dólares, oficia como verosimilitud. Si es un político corrupto que tiene dólares y los tiene en una cuenta en un paraíso fiscal. Totalmente creíble. No están diciendo que vuela con dragones, como en Game of Thrones. No rompe la verosimilitud decir algo así. No se trata de una verdad filosófica ni de una realidad chequeable, sino de una posibilidad de ser. Con que eso sea posible, ya está dentro de los cánones de la idea de posverdad. No se asienta en la lógica disparatada del meme ni del sarcasmo del GIF, sino en la estructura probada de los géneros periodísticos y de la reiteración mediática, que está resaltado porque la reiteración mediática es totalmente necesaria. Ustedes saben, recién lo hablaba el vicerrector, que tiene implicancias todo lo que vamos a dialogar estos 2 días en términos de usos, de narrativas y demás, con las políticas y la legislación alrededor de la comunicación. Imagínense un mercado mediático nacional hiperconcentrado, que cambiamos de canal y son los mismos dueños, y ponemos otra radio y son los mismos dueños, y hago 4 horas en un micro y vengo a otra provincia y enciendo la radio y son los mismos dueños, y compro un diario y también lo son. En ese sentido, la reiteración mediática oficia con mucha fuerza, no solamente la verosimilitud, sino la reiteración en diferentes lugares, con diferentes voces, diferentes periodistas también. Narrativa de las redes. A mí me parece que nosotros la debemos ubicar acá, la fake news, porque nosotros amamos Internet, amamos las redes, nosotros nos informamos, nos comunicamos, nos entretenemos, hacemos maratones de series, dialogamos con nuestros amigos, nos mandamos fotos, utilizamos Instagram para mostrar los bellos que somos, pero a la vez hay otras cosas ahí adentro, ¿no? Están los estados, los perfiles, los tweets, los hashtags, los memes, los emojis, las selfies, los gifs, las historias, y están las fake news, nos gusten o no. Forman parte como narrativa de las redes sociales. Ahora bien, son un daño colateral, son lo que no debe ser. Después veremos la cuestión de responsabilidades y demás. La forma de consumo de información. Hay una superinformación, hay unas condiciones de posibilidad de esto. Hay una superinformación. Hay más información que cuando teníamos que ir a comprar un diario, después sentarnos en casa a leerlo, que escuchar tal programa de radio porque nos gustaba todos los días y no podíamos escuchar los demás porque estábamos escuchando ese, o ver un programa de televisión y no ver los demás por la lógica de grilla televisiva. En la proliferación de la digitalización, que no es algo nuevo, estamos hablando que Internet, como la conocemos, cumplió 30 años. Cumplió más años, pero como la conocemos, la World Wide Web cumplió 30 años, no estamos hablando de algo nuevo. Hay luego una superinformación. Hay canales de noticias todo el día en televisión, hay web, hay radio, hay redes sociales virtuales en donde ya saben los medios tradicionales que nos tienen que contar una información de una manera que nos guste, porque informados ya estamos. A las 8 de la noche, el noticiero de las 8 de la noche, ¿quién nos va a contar? Hay velocidad, hay instantaneidad, hay escroleo y hay compartir y retuitear. Nos enteramos por lo que comparten nuestros amigos y amigas también, no solamente por los grandes medios de comunicación. Allí hay una confianza en el otro, en haber leído en otro muro algo, y hay una posibilidad de que nosotros compartamos. Ustedes vieron que a veces se comparten fotos, ¿no?, de una persona que está desaparecida, por ejemplo. Nosotros lo compartimos porque estamos colaborando. Eso es una perspectiva solidaria, digamos, una persona que desapareció y está siendo buscada. Pero también se comparten fotos de personas que se dice que estafaron a alguien. Bueno, y ahí viene el insulto, ¿no? Me estafó. Le iba a comprar un paquete, un viaje a Bariloche y me estafó. O cosas mucho peores, se acusan a personas de violación, por ejemplo. Y uno se tienta a compartir, o no, digamos. Ahí tenemos una responsabilidad propia en compartir información que nos conste su veracidad. Muy difícil. Si no ejercemos el periodismo, muy difícil. Vamos a entrar a chequear 5 veces. Bueno, hay recetas de cómo ver
qué deberíamos compartir, qué no deberíamos compartir. Pero es una práctica que cuando uno lo habla en clase con los estudiantes que tienen 20, 21, 22 años, cuentan las experiencias de sus familias y de sus padres, madres, abuelos y abuelas que comparten, ¿no? Esa actitud de compartir que se la endilgan los jóvenes a 2 generaciones posteriores. Ofensiva de YouTube y WhatsApp contra las noticias falsas. Bueno, esta podría ser una salida, pedirle a las plataformas que se autogestionen, que haya una autorregulación y una ley que regule contenidos no queremos, no nos gusta, digamos, puede caer sobre nosotros en cualquier cosa que digamos. Entonces digo, las empresas tienen cierta responsabilidad de pensar qué está sucediendo dentro de sus propias plataformas. Bueno, podría ser una salida. Así son los desafíos de Facebook para compartir las noticias falsas. Información que está saliendo, este caso es La Nación, este caso es el diario El País de España. Esto no es mío, esto es Facebook. Compartir información que nos conste su veracidad, es lo que les propongo. Entre las características que las propias redes sociales proponen advertir se encuentran dudar de los títulos. Y dudemos, no todo título muy rimbombante, que parece primicia, y no lo escuchamos antes y no está en ningún lugar más, dudemos de los títulos. Mirar con atención las URLs, la dirección, a ver si es así. ¿Vieron que hay marcas de zapatillas que le cambias una letra y la compras en la calle? Bueno, también están los grandes medios al que le sacas una letra y existe esa web también y está poniendo otro tipo de información, ¿no? Investigar la fuente, ¿quién dice? Detectar si el formato es poco común. Bueno, ahí estábamos, ¿no? Dentro de la forma del periodismo, que aunque acá nos interesa el periodismo, por supuesto, todos y todas los que estamos acá, pero a quienes no les interese, también sabe las formas del periodismo, porque estamos alfabetizados en los medios en general. Prestar atención a las fotos. Vieron que una persona llorando puede ser de felicidad o de tristeza, ¿no? Puede haber perdido a su familia o haber ganado un Oscar, digamos. Una persona llorando, el epígrafe, lo es todo ahí también en los medios. Comprobar las fechas. Ustedes saben que empiezan a circular de nuevo muchas noticias que son de hace 3, 4 años. Verificar la evidencia cuando te dice cuál es la prueba, si existe esa persona, si existe esa fuente. Consultar otros informes, entrar a otros diarios, otros periódicos, a ver qué están diciendo sobre el tema. Y si la noticia es un engaño o una broma, ¿para quién? ¿Para alguien o no? Quiero que analicemos este caso. Quiero que me ayuden a analizar este caso con las herramientas que vimos hasta recién, ¿no? Esto es el 31 de marzo de 2015 y es un antes y un después en el periodismo argentino. ¿Se acuerdan? ¿La crisis causó 2 nuevas muertes? Bueno, acá les propongo otro, digamos, esto no es menor, ¿eh? Acá se dan algunas de las cuestiones que estuvimos hablando recién. Sería, ¿no? Esto es condicional. Sería cotitular de 2 cuentas secretas. Como James Bond, ¿no? 2 cuentas secretas. Este es el documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos, bastante tiempo después, 26 de septiembre de 2017, desmintiéndolo. Esto es, no sé dónde está la fecha, por acá, 31 de marzo de 2015, 31 de marzo de 2015, año de elecciones, ¿no? Antes de las elecciones, nosotros entendemos cuándo se hizo esto. Bueno, y cuando se desmiente, un poquito después, porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos está bocha de laburo tiene, está acá de laburo. Entonces te tarda un toque, ¿no? En darte los informes. Pero, ¿qué sucede? Esta es la nota. La nota vayan a buscarla a internet. Si la encuentran, le damos los $10.000, ¿no? Si la encuentran en la nota. Pero uno captura, ¿no? Uno va y captura cosas en su momento y está acá. Daniel Santoro, que ahora no sabemos si es espía. Ustedes saben, ¿no? Es como el devenir. Cuando llegamos a escribirlo acá todavía no lo era, o sí lo era y no lo sabíamos. Pero bueno. Sería cotitular de 2 cuentas junto a Neil Agarré, en 2 cuentas secretas, etc. Y la nota no tiene desperdicio, y lo que falta tampoco tiene desperdicio. Les voy a spoilear. Garré, no Máximo Kirchner, pero Garré, ante este documento, le pide a Clarín el derecho a réplica, que él va a tenerlo ahí en una página por ahí perdida, no en tapa, por supuesto, ¿no? No salió en tapa de Clarín, pero sí, perdido por ahí, va a salir la desmentida. Garré exige que salga en español y en inglés, que salga este documento en español y en inglés, y lo termina haciendo Clarín a mitad o entrado el año 2017. ¿Qué sucede? Banco de Delaware, $19.845.300.
cotitular, dato, mucho dato, y partes que no están, que estarían por acá abajo, que ahora se las cuento. Frases que por reiteración de los medios concentrados y en redes sociales calaron en la opinión pública a modo umbral y condición desde donde comenzar las discusiones, por mencionar algunas. Vamos a analizar este caso, se puede aplicar a otros, ¿no? Les propongo aplicar fake news y posverdad como las estuvimos definiendo juntos. Se robaron todo, digo. Si se robaron todo, más vale que tenés 19 millones en un banco. Digamos. Si te robas todo, del todo 19 millones es una partecita bastante pequeña. Entonces hay una afirmación tajante e inespecífica de un gobierno corrupto en todos los niveles, porque hay que robarse todo, entonces sos totalmente corrupto. Robar un PBI, ahí es un toque más específico. ¿Cuánto es un PBI? ¿Alguien en la sala sabe cuánto es un PBI de Argentina? En físico me decís, yo quería el número de cuánto es. 400.000, ¿no? Bueno, pero ese sí es uno. ¿Y si son 2 PBI? Es 800, ¿no? Claro, porque también cabe la posibilidad de que fueran 2 PBI, que estuvieran en bóvedas enterradas en el sur. Bueno, tiene que ver, acá hay una explicación, no tiene que ver con el origen de Néstor Kirchner, del sur, y de un lugar inexplorado. Digo, si alguien no fue nunca al sur, piensa que no hay nada en el sur, ¿no? Que es territorio, donde vamos, hacemos un pozo y metemos 800.000 millones de dólares que después andan circulando por la vida mojados. ¿Se acuerdan que están mojados esos dólares? Y que están anotados en un cuaderno, además, ¿no? Vamos a ver cómo se construye. El medio masivo propone que no solamente un marco de lectura, sino datos concretos. Esta es la cuestión de la verosimilitud. Es el Banco Delaware de Estados Unidos, no es cualquier banco. Como origen de la información, en la parte de la nota que no se veía, era fuentes bancarias y documentos consultados por Clarín. Es decir, créeme a mí. La fuente soy yo. Y es un diario que nació en 1945, que es el más leído de Argentina, el que impone agenda a los medios audiovisuales y a los radiales. Digo, hasta ni sería soberbia decir, bueno, lo digo yo, ¿no? Hablar de otra cuenta que tendría la puntual cifra de 19.845.300. Digo, si a vos te dicen el dato exacto, lo crees un poco más. Que decir, bueno, había dólares, había unos cuantos. Bueno, no, ahí esta cantidad es un dato. Y finalmente, la construcción que más me gusta es esta. ¿Qué es? Citar a la revista brasileña Bella o Bella, con el mismo corte ideológico de Clarín, apelando a la estrategia de la publicación en el extranjero de aquello que se quiere decir y que agrega un índice de mayor credibilidad. La revista Bella no dudó en hacer lo mismo con Clarín, digamos. Si tiene que sacar una nota en contra de Lula da Silva o de Dilma Rousseff, primero se publica en Clarín, ¿no? En Argentina están diciendo que no es Clarín el que lo dice, ¿no? Pero así se construye esta noticia, por ejemplo, que es la que trabajamos en términos de investigación. Desafíos para el periodismo y las audiencias, porque uno tiene que terminar arriba. Vieron que no puedo terminar bajón. No da. Bueno, ¿hay desafíos? Bueno, repensar los conceptos a la luz de los medios digitales. Las noticias falsas existen desde que existe el periodismo. Ustedes saben que esto se llamaba antes pescado podrido. Vende pescado podrido. Bueno, fake news se llama ahora, porque esto es más cheto, ¿vieron en la actualidad? Repensar la práctica como un problema propio del periodismo, del chequeo periodístico, si queremos ser ingenuos, del chequeo periodístico. Ay, no chequeó. Y si no, de los intereses que se defienden. Sabemos que los medios de comunicación defienden intereses. Dimensión de interés para una educación en medios. La educación en medios no es algo nuevo. Y una dimensión importante de toda alfabetización digital, que son dos cosas que parecen que van de la mano. La educación en medios, digo, si nosotros aprendemos un montón de cosas interesantes e importantes para la vida en la escuela secundaria, por supuesto que sí. Imaginen si no vamos a tener que aprender sí o sí medios de comunicación, que son una institución que conviven con nosotros toda la vida, por lo cual nos informamos y tomamos decisiones, de consumo hasta quién votar. ¿Cómo no vamos a tener educación en medios muy fuerte en la escuela que no nos diga esto es un epígrafe y esto es una volanta? Que nos diga desde el minuto cero que los medios de comunicación defienden intereses, digamos. No cuesta mucho decir. Sucede que, bueno, hay autores y autoras que han escrito libros, no sé, el diario en la escuela, ¿no? Estas cosas que nos propuso, no sé, algunos autores, financiada y sustentada por el diario Clarín después, ¿no? El diario de la escuela era leer qué es un epígrafe o qué es una volanta, no dudar de los contenidos, y construir instrumentos de contrainformación y puesta en evidencia de estos mecanismos, que es una labor un poco entre todos y fundamentalmente del
periodismo. Me gustaría que nos quedáramos en contacto, si hubiera tiempo para hacer preguntas. Por lo pronto yo les dejo un saludo. Se me corrió el pajarito ahí y el sobrecito, pero bueno, ese soy yo. Saludos, gracias. Me dirán mis compañeros organizadores cómo seguimos. ¿Cómo? Sí, sí, claro. Y yo me lo dejo este. Perfecto. Ahí está, ¿eh? No, bueno. Bien. Leonardo, buenos días de nuevo. Yo quiero felicitarlo por la presentación. Gracias. Bueno, yo soy el Denis, que estoy aquí. Soy de Brasil, de Portugal, no sé de dónde. Quiero felicitarlo por la presentación, aunque el tema sea una mierda, ¿no? El tema de fake news. Y yo como brasileño puedo reforzar, tenemos un gran mierda que es Bolsonaro, mucho por culpa del fake news. Pero también nosotros siempre hemos vivido, ¿no?, con el tema de noticias falsas. Eso ahora tenemos una potencialización de esa noticia falsa. Y cuando estaba mirando ahí la presentación, la tuya, que tiene ahí cómo prevenirse de los fake news, yo me recordaba de un argentino, Eliseo Verón, que habló hace muchos años un concepto del contrato de lectura, ¿no? Es decir, los medios dicen lo que nosotros queremos y nosotros queremos lo que los medios dicen al mismo tiempo, ¿sí? Es un acuerdo entre los medios y las personas. Mi pregunta es, ¿será, a partir de su investigación y del trabajo de Roberto también, etcétera, será que el fake news es posible de evitar? ¿O será que él existe exactamente porque la noticia falsa dice lo que yo quiero decir? Digo eso pensando en Bolsonaro, ¿sí? 33%, casi 40% de los brasileños que votaron y creyeron en lo que Bolsonaro estaba diciendo o lo que los fake news decían, ¿sí?, en favor de él. ¿Hasta qué punto las personas creen en las cosas porque son unos tontos, unos idiotas, o porque son igualmente hijos de puta? Esa es la idea, ¿sí? Bien. Es una provocación. Sí, sí, no es una pregunta, es una provocación porque es la pregunta por la comunicación. Ustedes saben, ¿no? A mí me toca dar la materia de teorías de la comunicación en la Universidad de La Plata. Y es la pregunta por la comunicación cuando uno le plantea las teorías a los estudiantes, digo, de la Mass Communication Research, Frankfurt, los estudios culturales, la agenda setting, etcétera, que no hay una que sea verdad y las demás son mentiras, digamos, ¿no? No es una verdad y las demás mentiras, sino cómo nos posicionamos, cómo entendemos a los medios, son unidireccionales o no, emisor, mensaje, receptor, y somos sujetos de los efectos. Ahí con la Mass Communication somos sujetos de los efectos, ¿no? Los medios cumplen efectos con nosotros. Votame y voy corriendo a votar, comprame y voy corriendo a comprar, o somos alienados para Frankfurt, somos alienados, ¿no? Los medios nos llenan la cabeza de estereotipos. Cómo ser hombre, cómo ser mujer, cómo ser niño, cómo ser niña, cómo ser trabajador. No chistar. Volver de trabajar y poner gente bailando en la tele o gente contando chistes porque mañana tengo que seguir produciendo para el sistema. Y los estudios culturales dirían que no somos Bolsonaro, sino que somos sujetos que tienen su propia ideología, su mochila. A mí me gusta pensarlo con el carácter de Bourdieu, ¿no? Con el hábitus. Un sujeto con un hábitus, con un nivel educativo, con los padres introyectados, diría Freud, con una ética de los padres ahí dando vueltas, con una creencia religiosa, con una sexualidad, con metas en la vida, etc. Y desde ahí pensamos la vida, ¿no? Y quizás lo que hay en algunos momentos es medios de comunicación o políticos que saben leer el humor social de ese momento. Y el humor social, no me atrevo a decir que somos eso,
pero en determinados momentos históricos somos eso, ¿no? Somos capaces de votar a estas personas, ¿no? En determinado momento histórico. Y en otros no. Pero esa pregunta es la pregunta por la comunicación, ¿no? Si es el huevo o la gallina, si los medios nos dan lo que queremos ver o nosotros le damos rating finalmente a... No, si la gente lo ve, entonces esto tiene que estar todos los días en el prime time. Pero bueno, y si no estuviera y hubiera otra cosa, si el canal Encuentro no es exitoso también, bueno, no puede ser la televisión el canal Encuentro de Argentina. Me parece complejo pensarlo, pero lo pensaría en términos de procesos históricos y en términos de Álvaro García Linera, en términos de oleadas, ¿no? Son oleadas, son momentos en donde esos discursos calan más hondo que en otros momentos. Me parece que es eso. Bueno, otra pregunta por acá. Gracias, buenos días. Me pareció muy interesante la pregunta que sumó Denis. Sí, totalmente. Porque justamente lo que propone Verón cuando trabaja el contrato de lectura es que, voy a una pregunta hacia vos, ¿no? Pero, no, dale, adelante. Que en general, digamos, y esto lo propone en función de muchos estudios que hizo en recepción, que en general la gente es afín a una determinada línea editorial, que es aquella que supuestamente construye un relato que sería similar a la que ese mismo actor social haría si tuviese la ocasión. ¿Sí? Es decir, cuenta las cosas como las contaría yo. A mí digamos, y esta es mi consulta, a ver cuál es tu perspectiva. Digamos, me parece que lo que es muy difícil de desandar es la historia de este tipo de discurso, que es el discurso de información. Que lo naturalizamos, pero que, digamos, surge en una determinada coyuntura histórica ligada con una determinada profesión, que es la del periodismo. Y que me parece que eso es lo que está en crisis, ¿no? Digamos, el de algún modo que empieza a emerger que el discurso de información es un hecho histórico y no natural, digamos. Y el problema está ahí. No sé qué te parece a vos. Sí, bueno, ya que citan a Verón tiene un libro completo que es la construcción del acontecimiento, sí, ¿no? Que trata un caso de una noticia específicamente. ¿A qué asistimos ahora en la actualidad? Y bueno, asistimos a un territorio en donde vos decís, seguimos a determinado periodista porque lo contaría como lo cuento yo. Bueno, asistimos a un momento donde lo puedo contar yo, donde lo podemos contar nosotros. Entonces, ahí va a haber una multiplicidad de voces que por supuesto es celebrada y por supuesto uno no querría que fuera regulada siquiera, pero que pone en crisis la tarea del periodista, que en un país como el nuestro no está colegiado, no tenemos una licencia para ser periodista y otros no, digamos, y a la vez se va a chocar con otros discursos, con una multiplicidad de discursos, hay un capítulo en este libro, que es el segundo, que va a tratar sobre influencers. Entonces va a pensar, bueno, ¿qué pasa con estas personas que tienen 3 millones de seguidores en las redes y que van a plantear agenda? No son periodistas, a veces son modelos, a veces son adolescentes, ¿no? Que los siguen porque hacen humor, etc. Entonces, bueno, si el periodismo entra en crisis también es porque cambia lo que a algunos autores les gusta llamar ecosistema, ¿no? A mí me gusta menos usar las metáforas del biologicismo, pero bueno, un ecosistema mediático en donde ingresan otros actores que no son periodistas y lo van a poner en tensión, y la construcción del acontecimiento se hace mucho más compleja. Y a la vez no le podemos exigir a esos sujetos la verificación o los demás cánones de la práctica periodística. Me parece que el ecosistema actual va a tener que ver con la intervención de otros actores que no son periodistas y que ponen en jaque también la práctica. Iría por ahí. Sí, seguimos con la pregunta. Hola, ¿qué tal? Buen día de nuevo. David, de Tucumán. Te quería preguntar, justo acabas de hablar de influencers, en este caso te quería hacer una consulta en función de otro tipo de influencers que son los políticos. ¿Qué papel le adjudicás a la función del discurso político, de los dirigentes políticos,
cuando legitima a través de sus discursos, en los distintos programas, por distintos medios, la posverdad y también el uso de fake news. Y también cuando los propios políticos interpelan a los medios y hablan concretamente de los medios, qué sé yo, Trump, Bolsonaro, que directamente hablan en contra de algunos medios, ¿no? ¿Qué papel adjudicás vos? Bueno, varias cosas sobre eso. Primero, que en el discurso político vamos a encontrar una serie de reafirmaciones. Cuando digo hay reiteración mediática, proliferación en un montón de medios, no va a incluir solamente a los periodistas, sino a influencers y a políticos repitiendo. Estas cosas que dije acá como ejemplo, las escuchamos en políticos. Se robaron todo, por ejemplo, es una cuestión de políticos, o los 80 años, hace 80 años pasa tal cosa en el país. Son frases hechas y muy amplias, que en primer lugar hay algunos portales o espacios como Chequeado que después nos salen a decir esto es falso, o esto no es tan así, o es dudoso, dicen, ¿no? En algunos casos. Entonces hay como un control ahí informal sobre lo que dicen los políticos en primera instancia. Mucho más grave, me parece, alrededor de la figura de los políticos como influencers, es que se les permita decir todas estas cuestiones y un periodista enfrente no repregunte. Pero tiene que ver con cierto blindaje mediático, cierto apoyo a esos mismos intereses, ¿no? Esta cosa que estábamos hablando antes de que hay intereses que están siendo defendidos en una entrevista, esas entrevistas que tiran centro, ¿no? Esas entrevistas que preguntan lo ya pautado o lo que el político espera escuchar para lucirse, y que lo que diga no va a ser puesto en cuestión, como estamos mejor, ¿no? Bajo la pobreza, cuando utilizan números, ¿no? Cuando utilizan porcentajes para contarnos la realidad que la vivimos todos los días, pero nos la quieren contar en números. A mí me parece que, entonces, por un lado, el blindaje y la no repregunta de periodistas que tienen adelante, ahí va a ser un factor más los políticos en la proliferación de información falsa, y en general tiene que ver con esa situación. Me parece que lo podríamos explicar en primera instancia, es algo mucho más complejo, porque la construcción del candidato detrás no solamente tiene periodistas, sino tiene gurúes de la comunicación institucional y de la comunicación política y de crisis y de gobierno y de campaña, etcétera, que los construyen desde ese lugar, desde un discurso vacío, que en general funciona más que confrontar, ¿no? que proponer confrontaciones políticas en los medios. Bien, seguimos con otra pregunta y después ya vamos cerrando. Gracias. Soy Jimena, vengo de la UNAM de México. Bienvenida, Jimena. Gracias. Esto, más que una pregunta, es un comentario. Durante el sismo de 2017 en México se creó Verificado 2018, sí. 19S, y en las elecciones hubo el Verificado 2018, sí, que era para contrarrestar un poco las fake news que creaban. Sin embargo, ahí nació otro tema que no era solamente lo que los medios o los influencers o políticos querían, sino el tema de la ética, de que las personas ya creaban las fake news o que se seguía con eso, y que los que estaban dentro de Verificado también dejaban ir noticias falsas porque iban en contra de sus intereses personales. Ajá. Entonces, creo que ahora que ya se está homogeneizando en la población el término de fake news, ahora viene todo un concepto que justo viene con la educación digital que se tiene que dar, el cuál es nuestra ética, no solamente con nuestros congéneres en persona, sino cuál es la ética que tenemos en las redes sociodigitales, cuál es nuestro papel también como ciudadanos en una sociedad democrática como las de América Latina, de tener que dar no esta verdad, sino esta veracidad ante los hechos. Entonces creo que ahora este dilema se vuelve más complejo, porque si en cara a cara no hay una ética profesional, en redes puede ser menos, porque aparte en redes podemos apelar al anonimato de no poner nuestra foto o poner otro username en Twitter o en Instagram. Entonces creo que esto se complejiza todavía más, y no solamente es responsabilidad de los medios, sino de nosotros también por no abrir los links y solamente compartir por ver los titulares. Era todo. Sí, bueno, ahí podríamos seguir hablando una hora más de un tema que no traje por la complejidad que tiene y porque no se puede decir en dos renglones, que tiene que ver con las cuestiones mecánicas detrás del uso de las redes, como si fueran trolls, ¿no? O bots,
o la Big Data, digamos, ¿no? Acá tenemos un compañero que es experto en estas cosas, lo veo acá a borde, y son temas súper complejos que por supuesto darían más explicaciones que las que estamos dando acá y son necesarias alrededor de esto. Y una cosa más de lo que estabas mencionando, contás el caso mexicano, que es muy interesante, el de verificado en México, y en España el de Maldito Bulo. Les propongo que busquen Maldito Bulo, que es muy interesante, como quieren dejar en evidencia las noticias falsas. Es una labor diaria de dejar en evidencia noticias falsas, sobre todo alrededor de la política, ¿no? Bien, antes de pasar a la última pregunta, les recuerdo que el hashtag para este foro es Foro 2019, que en estos momentos somos Trending Topic en Argentina. Vamos al rey. Así que a tuitear, por favor. Bueno, quisiera hacer un combo para aprovecharte al máximo. Como periodista me hago la siguiente pregunta, ¿no? Tus ejemplos fueron muy claros. Es del ABC el potencial, y sin embargo lo usa alguien que supuestamente es uno de los principales periodistas de la Argentina, como Santoro, que lo mencionaba. Premio Fopea. Claro, por eso digo, es el ABC del periodismo el potencial, no usarlo nunca. Lo otro, hablaba de géneros. Eso es una opinión y está presentado como si fuera una noticia. Exacto. Que es lo que confunde a la gente. Y tercero, digo, me pregunto también por qué no, haciendo un mea culpa, ¿cómo no hay en estos casos así la única arma contra eso que en realidad nos protege a nosotros, a los periodistas? Las demandas por real malicia, que vos comprobás la real malicia de la información dada. Eso lo quería consultarte. ¿Sabes qué? No, me interesa muchísimo la pregunta porque tengo en la familia una abogada, ¿no? En la familia. Entonces yo fui a preguntar por la real malicia. Cuando me encontré con esa figura, que se puede acusar a alguien en el ejercicio del periodismo por fehacientemente estar seguros de que lo hace para hacerle daño a otro. No es ni daño, perjuicio, ustedes saben, pero real malicia es la figura. Es muy difícil, no hay casos. Vos buscas en el mundo y hay uno, ¿no? Porque es difícil de probar la real malicia. Es como esas figuras que están guardadas ahí en el código. Y no, claro, y nadie las va a buscar. Sí, adelante. Adelante. Ahí está. Sí, son poquísimos. ¿Sabes qué? Accedí a los casos, los vi. Exactamente, que quieran realizar la denuncia. El caso que les conté no sucedió ni se llevó sobre la mesa. De hecho, uno de los dos afectados, que es Máximo Kirchner, ni siquiera le pidió la réplica a Clarín, lo dejó pasar, la otra afectada sí, pero no se utilizó la figura. Nada de eso. En la poca investigación que realicé alrededor de la figura, me parece que venía al caso. Este sí era un caso para realizarlo. Bien, ya vamos cerrando, tenemos otra pregunta más y pasamos a la siguiente conferencia. Hola, buenos días, Leo. Muy buena tu exposición. Solamente quería hacer una pequeña reflexión y dejar una pregunta retórica por no dar el tiempo, pero a ver, de alguna forma creo que hoy, como educadores, como gente de la educación, se abre una oportunidad importante para trabajar que el año pasado, por primera vez en un acuerdo federal de educación, todos los ministros de educación de las provincias definieron por primera vez los núcleos de aprendizaje prioritarios para inicial, primaria y secundaria en relación a lo digital. Hasta el momento solamente había en provincias, en algunos niveles, algunos cursos, algunas materias, pero digamos sin alguna organicidad, sin alguna visión estratégica, y ahora se da en un plazo de pocos años que las distintas provincias tienen que incorporar a sus niveles esta educación con respecto a lo digital, que si bien uno la ve por tres dimensiones, una dimensión que tiene que ver con el crear y expresar con tecnología, una dimensión que tiene que ver en resolver problemas con tecnología, y una dimensión que tiene que ver con esto, con ejercer la ciudadanía digital, formar al ciudadano. Entonces quería dejar
pendiente esto diciendo, bueno, desde la academia, desde la universidad, tenemos, me parece, una oportunidad importante que se abre de contribuir, ya sea en las currículas, en la formación, en la capacitación, en la formación del ciudadano, de ese ciudadano que aspiraba a Freire, que simplemente pueda leer su mundo y lo puede intervenir. Entonces me parece que de alguna forma, como pregunta abierta, totalmente, es, bueno, ¿en qué podemos ayudar? Porque la oportunidad está. Sí, bueno, es el cierre perfecto de la idea de dejar un espacio en que se pueda hacer con esto, ¿no? Y la educación siempre es la salida, ¿no? Muy bien, bueno, la última y cerramos con Leonardo por acá atrás. El fondo. De fondo, gracias, buen día. Diego es mi nombre. Hola, Diego. Quería recordar, sería interesante para aportar al análisis, que Liceo Verón, que fue tan citado aquí desde el Pacto de Lectura y demás, fue uno de los intelectuales que participó del rediseño de Clarín junto a otros intelectuales argentinos previo a esta etapa digital. Así que es interesante para... ¿Cómo? 1 de diciembre de 1998, Clarín sale en colores, con más blanco y demás, y después fue amigo de Clarín ante la corte, ¿no? Me acuerdo del obituario de Clarín cuando murió Verón, recordando su participación en el rediseño. Y la otra cosa que me parecía interesante aportar es que ya hay muchos medios que están dejando de hablar de fake news y lo latinizan por desinformación, que me parece que es el verdadero nombre. Totalmente. Y que en este sentido nos aporta una mirada esperanzadora, porque la desinformación existe desde que existe el periodismo. Entonces las herramientas contra la desinformación ya las conocemos, y lo que tiene ahora es la velocidad de la red. Y en eso lo que Scolari nos contó el año pasado acá del Transmedia Literacy es esto, ¿no? Cómo las nuevas generaciones van a también forjar sus herramientas contra esta desinformación. Bien. Bueno, muchas gracias, Leonardo. Un aplauso para vos. A ustedes.